Hola a todos, bienvenidos al programa ICOAP. Hoy vamos a elaborar unos jabones artesanales ideal para regalar en estas fiestas. Empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros jabones son glicerina cortadita, polvo de zanahoria, en este caso que voy a hacer de zanahoria, aceite de coco, aceite de zanahoria y por último esencia de caléndula. Vamos a llevar 450 gramos de glicerina cortada a baño María al vapor. Vamos a dejar ahí que se derrita. Una vez todo derretida la glicerina, vamos a pasar en otro recipiente para ir poniendo los activos que son estos. Acá vamos a dejar aproximadamente 3 minutos para que se derrita nuestra glicerina. En este caso yo usé la glicerina perlada para que una vez terminado nuestro jabón quede bien presentable e ideal para el regalo. Una vez toda derretida nuestra glicerina, vamos a retirar del fuego para seguir haciendo. Cuando está en el agua no tienen que dejar de revolver porque se forma otra vez una capita y tarda más en derretirse. Voy a pasar en otro recipiente para ponerle los activos. Siempre es recomendable usar recipiente de vidrio porque el de plástico tiene muchos químicos y nuestros jabones son artesanales, ecológicos y tratamos de que sea lo más natural posible. Ahora le vamos a colocar el polvo de zanahoria a nuestra glicerina toda derretida. 2 cucharaditas. Después mezclamos bien de vuelta hasta tener el color. Yo deshidrato mi zanahoria para los jabones. Deshidrato, después proceso y tamizo para que quede bien polvo y no pueda arañar la piel cuando usamos. Una vez bien diluida esto, le vamos a colocar aceite de coco. 4 cucharaditas. El aceite de coco le ponemos para que tenga espuma, ya que no genera mucha espuma porque es ecológico y no tiene sulfato, el químico que produce mucha espuma. Ahora le vamos a colocar el aceite de zanahoria. Vamos a poner la misma cantidad, 4 cucharaditas. El aceite de zanahoria le ponemos para que tenga más las propiedades de la zanahoria, que ayuda como protector solar natural. Y por último le vamos a colocar esencia, ya que la zanahoria no tiene olor, para que tenga un rico aroma le vamos a colocar esencia de caléndula, que es suavecito el olor. Le ponemos 20 gotitas. Si se les enfría en el proceso de la elaboración, pueden poner otra vez a baño María y esperar que se derrita bien para empezar a pasar en el molde. Ahora sí retiramos del fuego para ir a poner en el molde. Yo tengo un medidor que voy a poner 75 gramos para cada jaboncito.
De 450 gramos de glicerina sale 6 jabones de 75 gramos. Una vez listos nuestros jabones, vamos a esperar unos 10 minutitos para que estén bien fríos para poder desmoldar. Una vez fríos nuestros jabones, vamos a empezar a desmoldar. Vamos a sacar del molde para ver qué tal quedó. Quedan así, súper lindos. Espectacular para meter en nuestra caja de regalo. Así queda terminado. Fíjense qué lindo queda el molde, el color, el aroma. Ahora les vamos a enseñar cómo armamos nuestra caja en agua clara para hacer un lindo presente. Vamos a colocar 4 jaboncitos dentro de la caja para que no quede muy lleno. Así, cerramos. Le vamos a colocar una cintita, pueden elegir la cinta que más les guste. Yo elegí este. Así. Agua Clara surgió en un momento súper inusual con la pandemia, porque nosotros estábamos con un emprendimiento que es totalmente distinto a lo que es jabones. Estábamos haciendo comida saludable. Primero comenzamos solamente haciendo jabones, ya que con el lavado de mano constante se secaba mucho la piel. Empezamos a hacer jabones humectantes, hidratantes. Y después con el tiempo ya íbamos haciendo antiedad, antiacné, para piel grasa. Después ahora ya estamos con los repelentes naturales, tónico facial. También estamos haciendo ya tónicos capilares. Yo estoy enamorada de lo que es mi emprendimiento, por más de que estamos todavía en proceso. Más adelante queremos dar trabajo a otras personas para seguir creciendo. Esto fue la propuesta que les traje hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.